Contexto legal. Doctor Hugo Morales, abogado, postulante, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, un tema que nos ha ocupado ya en otros días de este espacio tiene que ver con el señalamiento de que muchas de los intereses que tenemos los ciudadanos en el cumplimiento de las leyes pues se traducen tal vez en una imposibilidad jurídica de apersonarse a los tribunales para poder reclamar el cumplimiento de la ley. Y lo decimos porque bueno, pues es un poquito de tradición en el esquema de derecho mexicano el que las personas pues no puedan intervenir directamente en procesos judiciales a menos que se encuentren directamente involucrados, es decir, que su esfera jurídica se encuentre personal y directamente afectada, ¿no? Y esto lo decimos porque, bueno, como es de interés público, pues mucha de la información, por ejemplo, mucha de las acciones de gobiernos municipales, de estado y de federación, pues nos afectan como ciudadanos. Y sin embargo, muchas de estos derechos que aparentemente nos otorga la Constitución, pues no son simples ni sencillos de reclamar a través de los tribunales, porque pues no existe un esquema de legitimación para que todos los ciudadanos podamos hacer valer estos derechos, ¿no? Ya también hemos comentado también en este espacio que a partir de la reforma de 2011 en materia constitucional que incorpora los derechos humanos como un ámbito de protección o como un elemento de protección de todas las personas, también hubo una modificación en materia de ley de amparo. Y esa ley de amparo también se modificó para efectos de que en algunos casos las personas que estuvieran indirectamente involucradas con algunos temas pues pudieran hacer efectivo este derecho. Sin embargo, por ejemplo, quedan todavía en el aire algunos elementos que son, pues me parece todavía trascendentales, ¿no? Como puede ser el ejercicio del presupuesto público, en el cual pues no estamos directamente involucrados como ciudadanos. Otro tema que tiene que ver con estos días y con las notas del reciente proceso electoral es la posibilidad de que participemos los ciudadanos directamente en los esquemas de inconformidad. No estoy hablando de impugnación, porque obviamente impugnación tiene que ver con el tema relacionado con debatir el resultado de las votaciones, ¿no? Pero lo que sí podríamos es debatir en torno a situaciones que se van presentando a lo largo de la campaña. Y es precisamente este tema el que esta semana anterior la Suprema Corte empezó a debatir y me parece muy importante traerlo precisamente a la mesa. Y resulta que un grupo de personas, en este caso del estado de Sinaloa, se inconforman por la inaplicación de la ley de tránsito y transporte del estado de Sinaloa. Básicamente lo que están reclamando estas personas es que el transporte público en aquella entidad, en Mazatlán concretamente, pues no cumple con algunos requisitos que marca el reglamento y que es importante que se cumpla, ¿no? Precisamente a través de esta ejecutoria, la Suprema Corte de Justicia le da la razón a estas personas que se unen, sí, y que bueno, hay que decir también, acotándolo, que existe una reforma también en materia de procedimientos civiles para reconocer un grupo de personas que puedan eventualmente hacer valer este tipo de derechos que son colectivos, ¿no? Por un lado, la Suprema Corte autoriza a que las unidades no rebasen la velocidad máxima permitida, a respetar las paradas y paraderos autorizados, a que se porte un número de permiso y razón social para la fácil identificación de las unidades, para que presenten pintura exterior en buen estado, higiene exterior e interior, para que la instalación en el interior de las unidades de una placa metálica o tarjetón en el que conste la identificación del nombre del operador. Y además también para que se respete el horario de salida y llegada de los servicios de transporte. Y finalmente, algo que resulta muy interesante, para que se demuestre públicamente el esquema de servicios correctivos y de mantenimiento de las unidades de transporte público. Me parece muy importante pues que exista esta ejecutoria, porque esto abre la oportunidad para que muchos ciudadanos podamos intervenir directamente en las políticas de aplicación de las leyes que son de orden público. Y repetía al principio de esta intervención, hay que decir que es precisamente la tradición
jurídica mexicana la opuesta, es decir, que no tienen derecho los entes colectivos o los grupos de individuos que se hacen un colectivo para poder reclamar situaciones en las cuales no están involucrados directamente o a quienes no les corresponde la ejecución y la aplicación de las normas. Esto es muy interesante porque, bueno, los reglamentos existen y no hay mucha diferencia entre el reglamento de Sinaloa y el reglamento de Coahuila y el de Durango. O sea, son los mínimos requerimientos que deben tener los transportistas para brindar el servicio. El detalle está que del reglamento a la realidad pues hay una gran diferencia. ¿Con esta ejecutoria los transportistas se obligan a cumplir con eso? Bueno, con esta ejecutoria se obliga a los transportistas a cumplir con ello, pero obligan principalmente a la autoridad a verificarlo. Es decir, no es suficiente con que se encuentre contenida en una norma, sino que además, en este caso la Suprema Corte, le da la razón a este grupo de ciudadanos y obliga a la entidad autorizada y obligada para supervisar este tipo de obligaciones por parte de los transportistas para que verdaderamente cumpla con los derechos de los ciudadanos que se encuentran contemplados en esta ley de tránsito. De tal suerte que no solamente obliga a quien debe cumplir con la norma, sino que también obliga a las autoridades a verificar y a ejecutar, pues, eventualmente las sanciones que correspondan. Y esto surge de una participación ciudadana, porque claro, no es, obviamente los transportistas no van a escupir al cielo, ni las autoridades van a exigirse a sí mismas, ¿no? Tendría que ser la ciudadanía. Esto deviene de un grupo de usuarios del transporte público de Sinaloa que se inconforman con diferentes temas que pues son de utilidad pública, ¿no? Hay que decir también que este tipo de esquemas, como lo decíamos en un principio, puede abrir la puerta para que en lo futuro los ciudadanos podamos intervenir con mayor fuerza a través del litigio, que ahora le llaman estratégico, pero que eventualmente tendría que llamarse el litigio público, ¿no? Y el litigio público tiene que ver con la facilidad que tengamos todos los ciudadanos de acceder a los tribunales para reclamar situaciones o elementos o acciones de las autoridades que nos benefician o nos perjudican a todos, como puede ser el gasto público, como puede ser el esquema de gasto público, como puede ser el presupuesto de ingresos y de egresos. Es decir, tendrían que ser este tipo de elementos también pues facilitados a través de este tipo de acciones jurídicas. Pues eso es la médula, ¿no?, de la participación ciudadana y el hecho de que los ciudadanos se conviertan en factor de cambio. Sería muy conveniente que también surgiera así alguna unión de usuarios del transporte público o alguno de los organismos que ya existen para impulsar aquí en la comarca lagunera precisamente una ejecutoria de ese tipo, porque en Actualidades GREM recibimos una gran cantidad de quejas en contra de líneas de autobuses que dejan de pasar a las 7, 8 de la noche. Lo decía aquí Raúl Villegas, el subdirector de transporte en el estado en la laguna de Durango, que decía, lo que pasa es que con el esquema de hombre camión, el chofer que a las 6 de la tarde ya sacó el chivo y sacó la renta, pues ya deja de trabajar, siendo que debe dejar de trabajar a las 10 de la noche, por ejemplo, o 10:30 de la noche, según la hora que concluya. Y sin embargo, pues hacen lo que les da su gana y no hay una autoridad que les exija cumplir lo que dice el reglamento. O la hay, pero se hace de la vista gorda, ¿no? Ese es el problema. Yo diría que bueno, en este caso estamos viendo un rubro o un tópico específico que es el de tránsito, el de autotransporte, pero yo creo que esta ejecutoria nos puede llevar a muchos más temas, ¿no? Como puede ser tratándose de la prestación del servicio de agua, ¿no? Sí. Por ejemplo, también se trata pues de una empresa que tiene el monopolio, que en este caso, por ejemplo, hablando de nuestra región, pues los municipios cuentan con una empresa que es paramunicipal, que tiene el monopolio en la prestación de este servicio y que a través de este esquema, que también pues coincide con esta ejecutoria, nos permitiría también pedir que abrieran pues las cuentas de la propia paramunicipal, pero también a que nos dijeran con claridad
cómo es que se canalizan muchos de estos gastos, ¿no? Durante muchos años, por ejemplo, quedó en el aire el tema de la planta tratadora, ¿no? Ahora se ha abierto un poco cuál es el esquema de gasto a partir de que se vio necesario reducir ese costo. Pero bueno, ¿cuántos años se estuvieron pagando sobrecostos por una planta tratadora? Y la verdad es que los ciudadanos no tuvimos el acceso ni la forma para poder reclamar que pues no se realizaran estos sobrepagos, ¿no? Ahora hay que decirlo también, no es único del tema municipal, ¿no? También hay que decir que esto se puede llevar al ámbito estatal y al ámbito federal. ¿Por qué? Pues bueno, porque son muchas las normas que impactan indirectamente nuestra vida y que sin embargo pues son de interés público. Claro. Ahora, mencionabas hace unos momentos sobre la participación de la ciudadanía a propósito del tema electoral en las inconformidades por el proceso. Y hacías muy bien la aclaración que inconformidad, no impugnación, porque eso ya es ahora sí que harina de otro costal. Y me llamó la atención este comentario que nos hizo Jorge Ramírez, Radio Escucha, y que lo comparto contigo. Y con el auditorio una vez más, ya le había dado de lectura, pero me parece interesante por el tema que tú abordas, Hugo. Y dice Jorge Ramírez: en lo personal, creería válidas las marchas por la dignidad siempre y cuando la gente que participa en ellas tuviera pleno conocimiento sobre las reformas a la ley laboral y quién las promovió, que la gente sepa realmente en qué la ha afectado. Si lo saben, entonces yo les creeré que marchan por la dignidad. Si no, marchan por intereses, otros por moda y otros por ignorancia. Bueno, a ver, aquí hay que tomar dos tópicos diferentes, ¿no? Yo creo que nuestro radioescucha, cuando está haciendo este tipo de comentarios, lo que quiere hacer valer tal vez es que parte de la oposición en el estado de Coahuila, o el partido político que representa parte de la oposición en el estado de Coahuila, votó en el Congreso a favor de las reformas laborales, ¿no? Eso es lo que quiero entender entre líneas. Y sin embargo, me parece que se trata de dos temas que son totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que bueno, todos tenemos una postura personal en relación a este tema, que es muy reciente y muy actual en el estado de Coahuila. Yo creo que tenemos todos el derecho a manifestarnos, sí. Yo creo que todos también tenemos el derecho a participar de las decisiones gubernamentales, y en caso de que no podamos participar, tendríamos que tener el derecho de poder accionar las instancias judiciales que nos permitan ese derecho. Y ese es el gran problema que tenemos en este país, ¿no? No tenemos el acceso a la justicia en temas tan importantes como se trata la democracia, ¿no? Es decir, yo personalmente puedo ir a participarle a un partido político un tema que pueda ser de su interés para que a su vez esté legitimado, pueda iniciar una acción, pero yo personalmente no puedo iniciar una acción porque aparentemente no tengo el derecho o no tengo el interés para poder hacerlo. Y eso es lo grave en este momento, que no se nos está reconociendo a los ciudadanos el derecho a poder inconformarnos, no nada más en materia, decíamos, presupuestal, no nada más en materia de administración municipal, estatal o federal, sino que no se nos está reconociendo el derecho más básico a poder participar de estos procesos de forma abierta. Quiero decir que tiene un sentido también, porque si todos los ciudadanos nos inconformamos, o bueno, una parte considerable del padrón electoral, considerando que en Coahuila son casi cerca de 2 millones, o son poco más de 2 millones de potenciales votantes, que se inconformaran 100,000 personas, bueno, pues sí quiero decir que se abriría un problema jurisdiccional muy grave para poder administrar esa cantidad de expedientes. Pero lo que me resulta increíble es que no exista desde el punto de vista ciudadano un esquema que nos permita participar de la denuncia desde el punto de vista electoral. No hablo desde el punto de vista penal, porque desde el punto de vista penal sabemos que la FEPADE pues recibe las denuncias de forma abierta. Pero lo que yo pueda manifestar, o lo que usted pueda manifestar, o lo que los radioescuchas puedan manifestar y presentemos ante el Instituto Electoral del Estado de Coahuila, difícilmente se va a traducir en un esquema que nos permita a la postre promover un recurso ante los tribunales. Y entonces esto me parece que sí resulta grave, porque se supone que la democracia es cosa de todos y se supone que todos tendríamos que participar abiertamente en el esquema completo, no nada más en el tema de sufragar el voto.
Excelente. Y bueno, nos queda un par de minutos todavía para que te quites la cachucha del doctor en Derecho y te pongas la cachucha de presidente de la Cruz Roja, Delegación Torreón, y comentes con el auditorio cómo va la campaña de donación y de paso pues hagas la invitación. Bueno, claro que sí. Les recordamos que en sinergia con el Territorio Santos Modelo, Club Santos Laguna y con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de aquí de la ciudad de Torreón, iniciamos un esquema de campaña de donación de sangre. Inició el día de ayer, que fue el día 13, inició el día 13, pues fue el día 14 también, el día 15, que es hoy, concluirá en el Territorio Santos Laguna, en el Territorio Santos, y les puedo decir que pues ha tenido una participación muy copiosa. Hemos recibido pues algunas personalidades, desde el director técnico del Club Santos hasta personas que en lo particular se han sentido motivadas a hacerlo. Les decimos que también en la sede principal de la institución, ubicada en Cuauhtémoc, entre Presidente Carranza e Hidalgo, tenemos otro centro de extracción y de donación de sangre, y decirles, bueno, pues que este tipo de campañas en sinergia con este tipo de instituciones nos apoyan mucho para dar a conocer la necesidad que tenemos desde el punto de vista de salud pública de poder donar para poder facilitar que otra persona pues pueda disfrutar de su salud y de la vida, ¿no? Les quiero decir que por cada unidad de sangre que recibimos calculamos que 3 personas se ven beneficiadas o se pueden llegar a salvar hasta 3 vidas. Excelente. De tal suerte que resulta pues muy importante dar a conocer esto y decirles que bueno, esa campaña termina hoy, pero permanentemente en nuestra sede principal, aquellas personas que se sientan pues motivadas podrán participar. Muy bien, ¿hubo algún punto de contacto? Bueno, si tengo todavía 30 segundos, les quiero decir que el día de hoy, a las 11 de la mañana, presentamos la aplicación móvil de Cruz Roja. Precisamente el día de hoy podrá iniciar ya el funcionamiento para teléfonos Android, así que aquellas personas que tienen ese sistema operativo en su teléfono pueden ya bajarlo, y decirles que para aquel sistema que es el iOS relativo a Apple, estaremos en las próximas 2 semanas haciendo ya el anuncio definitivo. Excelente. Punto de contacto. Bueno, por supuesto a través de GREM y mi correo electrónico, que es hmorales@lagunalegal.mx. Gracias, doctor Hugo Morales.